9 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de las redes sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo y a todas las plataformas sociales. Buenos días. Bueno, señores, miren, el ataque a Hezbollah, que identifica el próximo objetivo de Israel, me pregunto, ¿quién responderá la grave denuncia de Leonel Fernández? ¿Por qué hasta ahora eso se ha dejado pasar como quien ve llover? Entonces, ¿por qué el gobierno no habla claro? No habla claramente de reducir el 4% para la educación preuniversitaria, que es lo que se está planteando, sin atreverse a decirlo en esta propuesta de reestructuración del gobierno. Y entonces hay una advertencia del Banco Mundial sobre los límites de nuestro crecimiento económico, que ya entiende que estamos tocando el borde. Quiero pues referirme a una publicación que se llama Bloomberg en línea, que enlistó a las 500 personalidades más influyentes de América Latina. Eso incluye artistas, empresarios, funcionarios públicos, deportistas, chefs, y otras personalidades. Entonces, del ámbito dominicano, aparecen en Bloomberg una serie de personas, varias personas, encabezadas por David Collado, que aparece pues ponderado como una de las personas más influyentes de América Latina. Se pondera lo que ha sido su gestión en turismo y lo que ocurrió con la pandemia del COVID, el cierre del mercado y el levantamiento que ha tenido el mercado turístico en la República Dominicana. Pero además de David Collado, el ministro de Turismo, ha estado don Fran Rainieri, Felipe Vicini, Manuel Alejandro Grullón, Ligia Bonetti y Stephanie Cabral. Son las personalidades dominicanas que aparecen enlistada entre las 500 de distintos países de América Latina que son consideradas por Bloomberg Línea como las más influyentes. Entonces, bueno, señores, ustedes saben lo que es una cumbre de ratas. Una cumbre de ratas. Vamos a ver esto, cómo Nueva York acoge con mucho orgullo este cónclave. Cumbre Nacional de Ratas Urbanas. La ciudad de Nueva York se reúne a partir de hoy, de este miércoles, entre el miércoles y jueves, reúne a investigadores y expertos en control de roedores para compartir las mejores prácticas en la primera cumbre nacional de ratas urbanas. Estoy emocionado de dar la bienvenida a mis compañeros en la guerra contra las ratas a nuestra gran ciudad para la cumbre nacional de ratas urbanas. Esto dice el alcalde Eric Adams en un comunicado. Entre los oradores que participarán en la cumbre se encuentran Gerald Brown, que es gerente del programa de control de roedores del Departamento de Salud de Estados Unidos, y ahí se citan una serie de expertos. Que una actividad de esta naturaleza tenga categoría de cónclave nacional
Eso implica cuál es la magnitud del problema en Nueva York y otras grandes urbes de los Estados Unidos. Es decir, es un problema de atención, es un problema serio. Por eso, esto que puede ser una cuestión habitual, común, es una actividad de la que se esperan grandes conclusiones para abordar el tema de las ratas en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Por eso esperamos compartir nuevas estrategias y mejores prácticas para la mitigación y la reducción de las ratas durante el transcurso de la cumbre. La mejor manera de vencer a las ratas es sacar su comida de las calles y ponerla en contenedores. Y eso es lo que está haciendo la administración Adams. Pero parece que no le ha dado resultado. Parece que no le ha dado resultado y entonces hay que celebrar esta cumbre como un gran cónclave pues nacional, una cumbre de ratas en Nueva York, o para conocer del problema contra las ratas. Tenemos un nuevo acontecimiento internacional que agudiza, que crea otros matices al problema del Oriente Próximo. El ataque, sin duda alguna, de Israel, aunque Israel todavía no lo ha asumido, a Hezbollah. Y un ataque muy particular que demuestra cuál es la profundidad de los servicios de inteligencia de Israel y que hace extrañar aún más que esos servicios no estuvieran alertados sobre los ataques que produjo Hamás a Israel en octubre del año pasado. Porque la profundidad de unos servicios de seguridad que pueden matar al líder de Hamás concurriendo a una juramentación del presidente de Irán en una casa que se supone que es una casa de seguridad. En esa casa de seguridad, estando en Irán en la juramentación del nuevo presidente iraní, ahí explotó en pedacitos el líder de Hamás. Ustedes se imaginan todo lo que eso implica en labor de inteligencia. Ese hecho es solo comparado con lo que acaba de ocurrir ahora. Hezbollah, que es una de las milicias más poderosas del mundo, pues importó hacia el Líbano unos busca personas. Eran muy usados antes de la expansión de los celulares, de los teléfonos inteligentes. Antes de ese desarrollo se usaban los beepers, los buscapersonas. Entonces Hezbollah los usa huyéndole a la ubicación que prácticamente garantizan los teléfonos en cualquier circunstancia. Entonces ellos dicen, no podemos utilizar smartphone porque eso es ponernos en manos del enemigo. Estamos ubicados donde quiera que estemos. Por lo tanto, no usan estos aparatos
modernos que tenemos a partir del Internet 2.0, etcétera. Entonces, usan buscadores de personas, usan beepers como lo usan todavía aquí médicos, por ejemplo. En la medicina se siguen usando estos aparatos, pero ya no son de consumo masivo en la población como lo fueron hace unos años. Y estos aparatitos que probablemente fueron fabricados en Taiwán, en algún punto fueron intervenidos por Israel. Y entonces se le colocó explosivos que pudieran ser activados a distancia. El desarrollo tecnológico que supone poder hacer eso y que sea imperceptible hasta el momento de la sorpresa, hasta el momento del estallido, eso implica realmente que pueden pasar pocas cosas sin que Israel las advierta, sin que Israel las conozca. Bueno, a una hora determinada explotaron los beepers en los bolsillos de los integrantes de Hamas. Hamas dice que murieron o que hay muchos civiles heridos. Bueno, desde luego que tiene que haber civiles heridos, pero es evidente que esos civiles heridos, si tenían esos buscadores en los bolsillos, pertenecían a Hezbollah. El asunto es que hay, en resumen, ayer había 9 muertos, 2.750 heridos y 200 personas heridas de gravedad. ¿Qué implica esto? Que este grupo, esta milicia, que desde octubre tiene una guerra de baja intensidad con Israel en la frontera norte, va a producir una respuesta. Va a producir y tiene que producir una respuesta. Y este grupo es uno de los grupos financiados por Irán. Irán ha tenido intercambios con Israel, pero no una respuesta directa de guerra, porque a Irán por ahora no le interesa una guerra con Israel. Por ahora no le interesa, pero desde luego que con instrumentos como el de Hamas, con instrumentos como el de Hezbollah, pues tiene la oportunidad de producir ataques contra Israel. Y ahora más que Hezbollah no puede dejar su prestigio pues echado por la borda, recibiendo una burla de esta naturaleza, un ataque de esta naturaleza que los empequeñece, que muestra realmente el poderío de Israel frente a ellos, sin producir una respuesta. Entonces, esto nos habla de un mundo que se complica. Se complica porque las respuestas pueden ser en las zonas que están en conflicto, pero pueden salirse de las zonas que están en conflictos. Pueden salirse de las zonas que están en conflictos y pueden en cualquier momento tener su expresión en cualquier actividad que se esté desarrollando en cualquier parte del mundo, muy lejos de esos hechos, muy lejos de esas circunstancias. Por eso es que estos conflictos no podemos verlos como una cosa de una gente que se anda matando por allá, muy lejos de nosotros, etcétera, porque esos desbordes uno nunca sabe
cómo terminen expresándose. Entonces, esto desde luego que indica también que Israel no se va a detener. Se entendía que ellos, sin concluir la operación contra Hamas, no iban a abrir una nueva guerra, pero evidentemente que están en disposición de continuar la guerra y que ese nuevo objetivo es Hezbollah. Pero detrás de Hezbollah realmente está el patrocinador fundamental de Hezbollah, que es Irán. Ya veremos, señores, cómo sigue evolucionando este acontecimiento. Me pregunto, ¿por qué el gobierno no ha decidido darle respuesta a la grave denuncia formulada por el doctor Leonel Fernández? De lo que se trata es de una denuncia que debió ser respondida por la seguridad del Estado, pero de manera contundente. Porque lo que Leonel Fernández ha dicho, señores, no se trata solo de los cuestionamientos que pudiera tener este contrato, los cuestionamientos que le hizo Compras y Contrataciones, todo lo que se alegó que pueden ser de manejo, que pueden ser alegatos de corrupción. No se trata solo del hecho de que hubo un engaño a la opinión pública, que se le dijo que el contrato había sido anulado, había quedado sin efecto. Sin embargo, eso solamente fue un anuncio. El contrato continuó ejecutándose y ha sido después del escándalo del boicot que se produjo, que entonces el Intran admite que el contrato se seguía ejecutando y anuncia de nuevo la anulación del contrato. Eso de por sí generaba serio cuestionamiento, pero que lo dicho por el doctor Leonel Fernández no se ha quedado ahí. El doctor Leonel Fernández ha dicho que ahí hubo una combinación que estaba dirigida a una expiación masiva de la población y que a través de las cámaras que tenían los semáforos no solo se podía identificar a los vehículos, sino que también a las personas por la vía de sus aparatos telefónicos, y que esto realmente garantizaba, permitía un servicio masivo de espionaje. Entonces, esto era verdad, esto es cierto. Una persona con los niveles de información del expresidente Fernández no va a hacer una denuncia aventurada de esta naturaleza. Es decir, alguien le sirvió al presidente Fernández informaciones precisas sobre eso. Y por eso él lo trató. Entonces, eso amerita que el gobierno se refiera a ese tema. Que no le dé de lado. Y que no vayan a pensar ustedes que yo estoy hablando aquí con desinformación. Yo no me paro aquí a hablar con desinformación. Cuando yo me paro a hablar aquí, yo tengo información de todo lo que ha salido, de todo lo que se ha publicado, porque algunos pueden pensar, pero es que usted no ha visto una respuesta que dio el director del Intran, el ingeniero Milton Morrison. No, porque
para uno ponerse de mojiganga, yo creo que ya uno está hasta un poco viejo. Yo no sé cómo algunos medios se han atrevido a titular que supuestamente este señor le respondió a Leonel Fernández. Vayan a ver cuál es la respuesta que da. Ninguna. ¿Cuál es la respuesta que le ha dado a Leonel Fernández? Ninguna, pero además él no tiene el nivel para responder una denuncia de esa magnitud. Es una denuncia gravísima, muy grave. Entonces, esa denuncia tiene que ser respondida en consonancia con la gravedad que representa. Porque lo que dice el director del Intran es que cuando él llegó, él asumió los controles de eso, pero la denuncia de Leonel Fernández es sobre lo que ocurrió hasta que se produjo el escándalo. Entonces no está desmintiendo, ni siquiera toca eso. Y algunos medios se atreven a decir, fulano de que le responde a Leonel. Pero ¿cómo podemos ponernos de mojiganga cuando sabemos que ahí no hay ninguna respuesta a lo que Leonel ha dicho? Ninguna respuesta. Vean el titular, fulano le responde. Y usted va y busca la pendejada esa y no dice nada. Pero absolutamente nada, absolutamente nada de las graves cosas que ha planteado Leonel Fernández. Entonces, yo entiendo que el presidente Abinader en la semanal, si tenía un tema que era la propuesta de reestructuración y no quería que ningún otro tema se le colocara por encima de ese tema, actuó bien al no responder eso en ese escenario. Pero aunque él no lo fuera a responder en ese escenario, él debió instruir a varios funcionarios a los que le competa eso, a emitir un documento serio sobre esa cuestión y a explicar si eso es verdad o no es verdad. Lo que dice este señor es que cualquier situación hay que irse a preguntar al Ministerio Público. Es más, en cierta medida, hasta admite la denuncia de Leonel Fernández. Hasta admite la denuncia de Leonel Fernández. Entonces, yo espero que el gobierno sepa que se ha hecho una gravísima denuncia y esa denuncia nadie la ha respondido hasta ahora. Eso no ha tenido respuesta hasta ahora. Y dejar cosas como esa pasar por alto, pues evidentemente que quita mucha autoridad. Quita mucha autoridad. Entonces vamos a esperar que en cualquier momento nos sorprendan con un documento o con algo serio refiriéndose a esas graves cosas que ha planteado el doctor Leonel Fernández. Bueno.